Bueno, tal cual habíamos dicho, y que íbamos a subir una clase grabada. Atento a que no se pudo realizar la clase del día 22 de mayo por acompañar las medidas que se tomaron contra las políticas del gobierno nacional que desfinancian a la universidad y que se organizó la marcha de antorchas. Es que subimos este video para avanzar y no perder la semana de clases, y por lo menos que podamos apuntalarlos para que puedan seguir en la lectura. La idea es hablar algo ya de la unidad 4. Nos quedó pendiente en la unidad 3, hemos dado formas de trabajo, el punto 10, casi todos los puntos, y nos faltó el punto 11 que lo vamos a ver que es el trabajo social, formas y regulaciones, que lo vamos a ver en la clase que viene. Entonces hoy vamos a avanzar en el punto 12, que ya es el inicio de la unidad 4. En este caso el tema es la regulación del trabajo dependiente, derecho individual del trabajo, ámbitos de aplicación, facultad de regulación, principios generales del derecho del trabajo, fuentes y el orden público laboral. Entonces lo primero que tenemos que decir es que hay que retomar lo que habíamos hablado en la clase pasada en relación a el carácter o la naturaleza que tiene el trabajo, justamente regulado por el derecho del trabajo, por la ley de contrato de trabajo, que es el trabajo dependiente. El otro día hablamos de la relación de dependencia y sus notas características, lo que tiene que ver con la subordinación económica, la subordinación técnica y la subordinación jurídica. Y definimos en esa clase lo que es el trabajo dependiente, que es justamente el objeto de regulación de la ley de contrato de trabajo, en definitiva del derecho laboral. Y así, para definir a la relación de dependencia, nos remitimos al artículo 23 de la ley de contrato de trabajo. Cuando hablamos de relación de trabajo, nos referimos justamente a esa relación de dependencia que antes explicábamos, y está definida la relación de trabajo en el artículo 22 de la ley de contrato de trabajo, cuyo concepto es el siguiente: habrá relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste servicio en favor de otra bajo la dependencia de ésta, en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto que le dé origen. Como ven, acá hay una definición precisa de lo que es la relación de trabajo, donde claramente se hace referencia al trabajo prestado en favor de otra persona, aclarando expresamente bajo la dependencia de esta. Y a su vez, el artículo 23 dice algo interesante también, que es que el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de contrato de trabajo. O sea, que basta con acreditar que se ha prestado servicios en favor de otro para presumir que existe un contrato de trabajo. Es decir, basta que exista relación de trabajo para que nosotros asumamos que haya contrato de trabajo. El contrato de trabajo no es un contrato que requiere firmarse, es un contrato realidad, se le dice. Pues es un contrato que ocurre por el simple hecho de comenzar a ejecutar los servicios que son objeto de regulación por la ley de contrato de trabajo. La propia ley establece en su artículo 2 justamente el ámbito de aplicación que tiene la ley. En principio lo establece de manera afirmativa cuando dice que la ley será aplicable a las relaciones que resulten compatibles con la naturaleza y modalidad de la actividad que se trate. Es decir,
que en tanto y en cuanto la naturaleza de la actividad sea compatible con lo que establece la ley, serán aplicables sus disposiciones. Y al mismo tiempo establece cuándo se exceptúa la aplicación de la ley. En este punto establece 3 exclusiones de manera expresa, aunque existen otras, pero básicamente 3 exclusiones de manera expresa. Dice, se excluye su aplicación a los dependientes de la Administración Pública Nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipal, al personal de casas particulares y a los trabajadores agrarios. En el primer caso, en el caso de los trabajadores de la Administración Pública, dice claramente los dependientes de la Administración Pública. ¿Por qué? Porque el trabajo de la Administración Pública, como ya vimos la semana pasada, es un trabajo en relación de dependencia, aunque regido por el derecho administrativo del trabajo. Sin embargo, establece la posibilidad que por acto expreso del Estado se los incluya en la normativa, siempre de manera excepcional, de la Ley de Contrato de Trabajo y en el régimen de convenciones colectivas de trabajo. Y por eso, entre otras cosas, los empleados públicos también son objeto de... las relaciones de empleo público también son objeto de regulación por las convenciones colectivas de trabajo, al igual que los trabajadores privados. En el segundo término dijimos el personal de casas particulares, que es lo que antes se denominaba el trabajo doméstico. A partir de la sanción de la ley de empleado de casas particulares se le cambia la denominación, sobre todo por el trato peyorativo que contiene la idea del servicio doméstico, entendiendo que son trabajadores en el mismo sentido que los trabajadores de relaciones reguladas por la ley de contrato de trabajo, aunque tienen un estatuto especial con algunas diferencias en relación a los derechos que establece la ley de contrato de trabajo. En el tercer caso dijimos los trabajadores agrarios, al igual que los trabajadores de casas particulares, también tienen un estatuto especial y que tiene que ver con la naturaleza y modalidad de las tareas propias del ámbito rural, donde por ejemplo se advierten muchas modalidades de trabajo de temporada o que tienen una especificidad que no se las puede homologar a un trabajador ni de comercio ni a un trabajador del ámbito de la salud, donde en estos casos las regulaciones generales les son más aplicables. No son los únicos casos donde existen estatutos particulares. Existen otros estatutos particulares, como el caso de los jugadores de fútbol, como el caso de los periodistas. Esto también en esos estatutos se establecen condiciones específicas o disposiciones específicas son aplicables exclusivamente a esas profesiones y no les es aplicable la ley de contrato de trabajo, aunque en todos los casos siempre se establece que la ley de contrato de trabajo es aplicable de manera subsidiaria, es decir, cuando estos estatutos no pueden resolver o no establecen las disposiciones que permitan resolver una cuestión, hay que acudir a los principios del derecho laboral y a las disposiciones de la ley de contrato de trabajo. Al mismo tiempo, el DNU 70 del 23 que dictó este gobierno y que las disposiciones laborales fueron suspendidas por un fallo judicial, incorpora un cuarto ítem en el artículo 2 de la ley de contrato de trabajo que constituye una exclusión más también a la ley de contrato de trabajo. Dice a las contrataciones de obras, servicios, agencias y todas las reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación, es decir, el trabajo autónomo en definitiva. Esto por un lado es una obviedad porque el propio artículo 22 define cuál es la relación regulada por la ley de contrato de trabajo cuando define la relación de trabajo. Pero bueno, me parece que lo que pretende es enfatizar la idea de que no debe aplicarse la ley de contrato de trabajo al trabajo autónomo, una cuestión que está históricamente saldada, pero ante las posibilidades
de forzar su aplicación, se pretendió establecer una prohibición expresa de parte de la ley que no tiene ninguna incidencia práctica. Sí vamos a ver que hay otras disposiciones que también fueron suspendidas, pero en el caso de estar aplicables sí van a tener una incidencia práctica en las relaciones vigentes. Los estatutos profesionales son una fuente de regulación del derecho de trabajo y son una fuente propia. Cuando hablamos de fuentes del derecho, y esto lo habíamos hablado en la unidad 1, nos referimos a aquellos instrumentos donde podemos encontrar las normas jurídicas, en este caso las normas laborales. Como ocurre en la casi totalidad de los casos, el derecho moderno es básicamente, dijimos ya, un derecho escrito, ¿no? Y no es un derecho de las costumbres. No obstante, las costumbres también pueden tener aplicación y ser reconocidas por el derecho siempre y cuando la propia ley escrita haga referencia a ella y las ponga en operatividad. Como vamos a ver, esto es lo que ocurre también en el derecho de trabajo. Pero si nos vamos al artículo 1 de la Ley de Contrato de Trabajo, ahí veremos que están establecidas las fuentes de regulación del derecho de trabajo. Y dice, el contrato de trabajo y la relación de trabajo se rigen. Primero dice, por esta ley. Estamos hablando entonces de la Ley de Contrato de Trabajo, que es de alguna manera el código, lo que sería el código laboral, tal cual establece el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, cuando obliga al Congreso a dictar el Código de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Bueno, la Ley de Contrato de Trabajo es una especie de código de trabajo, aunque a diferencia de otros códigos, como el Código Civil y Comercial, no intenta resolver todas las situaciones. De hecho, simplemente trata todo lo relativo al derecho individual de trabajo y no lo agota. ¿no? Y no lo agota porque existen otras leyes que deben sumársele, como por ejemplo lo que puede ser la ley de asociaciones sindicales, que tiene que ver con el derecho colectivo, puede ser la ley 14250, que tiene que ver con los convenios colectivos de trabajo, la ley 11544, que tiene que ver con la jornada de trabajo. Como vemos, no lo agota ni en relación a lo que es todo el derecho de trabajo, ya que se ciñe exclusivamente el derecho individual, y aún en el derecho individual hay cuestiones que nos quedan afuera y que deben resolverse por aplicación de otras leyes. Y así el punto B del artículo 1 dice que también es fuente de regulación las leyes en general, son las otras leyes que estábamos hablando, y los estatutos profesionales, que son leyes que regulan determinados ámbitos profesionales. Ya identificamos el estatuto de los empleados de casas particulares, el estatuto de los trabajadores agrarios, pero además de ello, por ejemplo, tenemos el estatuto de la construcción, el estatuto de los jugadores de fútbol, que por las particularidades de esas profesiones o la naturaleza de las tareas que desarrollan requieren previsiones específicas. En el punto C del artículo 1 nos habla de las convenciones colectivas o laudos con fuerza de tales. Bueno, en este caso, al igual que los estatutos profesionales, es una fuente propia del derecho de trabajo, una fuente constitucional, porque las convenciones colectivas de trabajo derivan del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Los laudos tienen la misma vigencia y aplicación que las convenciones colectivas de trabajo, solo que la diferencia es que mientras las convenciones colectivas de trabajo son acuerdos entre las representaciones de la parte trabajadora, los sindicatos, ¿no? y las partes empleadoras, las patronales, las cámaras patronales serían los representantes, los laudos son aquellas resoluciones que dictan los árbitros que han sido designados a propuesta de las partes en el marco de un conflicto laboral que se intenta conciliar o buscar una solución. Las partes se avienen
y aceptan someterse a la resolución de la cuestión por un tercero que funciona como un juez, sería como un tercero imparcial que busca darle solución al conflicto. Y de ese resultado es que surge una resolución que se le denomina laudo. El cuarto ítem en términos de fuente de regulación, el punto D, dice las voluntades de las partes. Acá estamos hablando del contrato de trabajo. El contrato de trabajo es, a pesar de la hiperregulación que tiene en el derecho del trabajo, es un contrato de todos modos, y a pesar que se establezca un salario mínimo, una jornada de trabajo, donde se establezca una remuneración obligatoria para cada categoría de trabajador, estamos hablando de un trabajo voluntario, no es un trabajo forzado, si no, no estaríamos en presencia de un contrato y estaríamos reduciendo a una persona a la esclavitud. O sea, las personas tienen el derecho de trabajar o de no trabajar. Obviamente esto siempre está mediado por la necesidad que existe en la sociedad de trabajar para acceder a los bienes esenciales de la vida, pero el trabajo nunca puede ser forzado. Entonces, por eso, aún cuando exista un alto nivel de regulación en el marco del derecho de trabajo, siempre estamos hablando de que el contrato de trabajo es un acuerdo de partes y las partes pueden dejarlo sin efecto, ya sea en el caso del empleador a través de un despido o en el caso del trabajador a través de la renuncia. Y el punto E, que establece el artículo 1 de la Ley de Contrato de Trabajo, son los usos y costumbres. Es un poco lo que decíamos recién. Si bien el derecho moderno es un derecho escrito, racional, sistematizado, en este caso los usos y costumbres en el derecho laboral son aplicables justamente porque la propia Ley de Contrato de Trabajo es la que define su aplicación y su operatividad. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que se pueden adquirir derechos por el hecho de que sean costumbres o usos repetidos en una empresa o en un ámbito laboral. Es decir, que cuestiones que son de hecho reconocidas no pueden de un día para otro, por ejemplo, dejarse sin efecto, ¿no? Porque lo que se genera cuando se da la repetición del reconocimiento de un derecho, o por ejemplo del pago de una suma económica, se convierte en un derecho adquirido. Después, en lo que tiene que ver con la aplicación geográfica de la ley, lo que tenemos que decir es que la ley de contrato de trabajo se aplica a las relaciones que se ejecuten en el país independientemente de que el contrato hubiera sido celebrado en el país o fuera del país. Esto está establecido en el artículo 3 de la Ley de Contrato de Trabajo. Siguiendo lo que marca el programa, nos habla de los principios del derecho del trabajo. Ahí nos tenemos que referir primeramente al principio protectorio. Este principio es el que surge del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, cuando dice que el trabajo en sus diversas formas será protegido por las leyes, las que establecerán y asegurarán al trabajador, y ahí establece diferentes cuestiones, entre ellas igual remuneración por igual tarea, jornada limitada de trabajo, etc. Bueno, fíjense, todo eso son derechos que se establecen para los trabajadores, de manera que lo que marca la Constitución Nacional es que proteger el trabajo es proteger al trabajador. Y es lógico, porque ya habíamos dicho que el derecho del trabajo, el derecho social, parte de una desigualdad real que se verifica en la práctica, en este caso en el contrato de trabajo. Hay una desigual capacidad de negociación de las partes, es decir, de imponer las condiciones dentro en el marco del contrato de trabajo. Es decir, que a lo que apunta el derecho del trabajo con sus regulaciones es a proteger a la parte más débil de la relación, advirtiendo que existe diferencias
y una situación de subordinación de parte del trabajador respecto del empleador, quien es el que tiene más fuerza para imponer las condiciones. Y esto no implica querer igualar a las partes, porque de hecho el derecho laboral es derecho capitalista y reconoce estas diferencias, reconoce esta subordinación, nos habla de la relación de dependencia, pero entendiendo que esta subordinación es al solo efecto de la dirección y organización del trabajo y no se puede expandir más allá de esto. Ahora bien, además de esa desigualdad real que se advierte y que es primigenia al derecho del trabajo, lo que advertimos es que esta regulación implica una intervención en el contrato de trabajo, es decir, en las condiciones que se va a establecer el mismo. Y ante la posibilidad de que se establezcan condiciones diferentes, se va a imponer siempre, como vamos a ver, las que establecen la legislación vigente, porque es una legislación de orden público que las partes no pueden disponer. Y cuando hablamos del principio protectorio y esta protección de la parte más débil de la relación, tenemos que decir que este principio es el principio base de todo el derecho laboral. Todo el resto de los principios deriva de este principio protectorio. Es la base de organización entonces del derecho del trabajo. Y a su vez, de este principio protectorio se derivan reglas, ¿no? Reglas que son de aplicación de este principio. Entre ellas tenemos la regla de la norma más favorable. ¿Qué quiere decir esto? Que existiendo dos normas que pueden ser aplicables a una situación, por ejemplo una ley y un convenio colectivo de trabajo, o una ley y el contrato de trabajo, tenemos que estar siempre a la norma más favorable para el trabajador. Cuando hablamos de norma más favorable nos referimos a cuando existe dudas en la aplicación de una norma u otra. Tengo dos o más normas aplicables a la situación. Es diferente esto al principio de indubio pro operario o ante la duda de interpretar a favor del trabajador, que en este caso la duda recae sobre la interpretación de los hechos o del derecho. ¿Qué quiere decir? Que a veces el sentido de la norma es difícil desentrañarlo. Una norma puede tener diferentes interpretaciones. Bueno, el juez está obligado a interpretar de la manera más favorable del trabajador siempre y cuando haya dudas. Si no hay dudas, tiene que aplicar el sentido que considera pertinente de la ley. Pero en el caso de que tenga dudas sobre la interpretación, debe estar a la opción más favorable. Lo mismo ocurre cuando se trata de acreditar o de probar hechos en un juicio. Cuando hay dudas sobre si una relación laboral ha existido o una circunstancia planteada por el trabajador ha existido de la prueba no tiene la plena certeza, es decir, tiene dudas sobre los hechos, en ese caso tiene que estar a la posición más favorable al trabajador. Y la tercera regla que tenemos que considerar es la regla de la condición más beneficiosa. Es distinta de la norma más favorable. Acá nos referimos a la condición. Quiere decir que durante el tiempo del desarrollo del contrato de trabajo, las condiciones pueden ir variando. Cuando uno inicia una relación laboral, la inicia con una determinada legislación, con un determinado contrato de trabajo. Pero, por ejemplo, ese contrato puede ir variando en el tiempo, o la legislación que lo regula también. Bueno, ¿qué pasa con las condiciones de ese contrato de trabajo? ¿Varían ante la modificación de la ley o varían ante la modificación del contrato de trabajo? Bueno, lo que tenemos que decir es que pueden variar o no según la circunstancia que se trate. Lo que nunca puede pasar es que las nuevas condiciones, ya sea la nueva legislación, ya sea porque se derogue la legislación anterior o porque se establezca una legislación nueva, o el nuevo contrato de trabajo, las nuevas condiciones que establezcan las partes, pueden empeorar la condición, jamás pueden empeorar la condición del trabajador. O sea, el contrato de trabajo puede variarse, puede modificarse por el transcurso del tiempo y por modificación
de la legislación o del contrato siempre en favor del trabajador. Por ejemplo, si tenemos una ley que establece 21 días de vacaciones para el trabajador cuando inicia el contrato y luego sale una ley que establece 28 días para la misma situación, por más que ese trabajador hubiera comenzado con un tiempo de vacaciones de 21 días, la nueva ley le será aplicable a la situación automáticamente sin que las partes lo tengan que poner en práctica, porque el trabajador adquiere las nuevas condiciones más favorables. Ahora, cuando ocurre lo contrario, si por ejemplo arranca con una legislación que establece 30 días de vacaciones y la nueva legislación deroga la anterior y establece un plazo menor, y aunque hubiera derogado la norma anterior, la condición que rigió al inicio del contrato la adquiere el trabajador y no puede ser dejada sin efecto por más que la nueva ley haya derogado a la anterior. ¿Por qué? Porque la adquiere como condición de su contrato de trabajo. Entonces ahí es donde se ve que el trabajador adquiere siempre las condiciones más favorables, ya sea las que tenía antes, en el caso que se hubiera modificado la legislación o el contrato, o se hubiera establecido una nueva convención colectiva y que empeorara las condiciones, o las nuevas en el caso que sean mejores a las anteriores. Entonces, con estas tres reglas entendemos la aplicación, cambia la interpretación, ¿no?, de la legislación laboral. De hecho, los distintos artículos que integran la ley de contrato de trabajo son de alguna manera también aplicaciones de este principio protectorio, porque el orden público laboral no es más que una regulación tendiente a la protección del trabajador, de la parte más débil de la relación. Otro principio muy importante es el principio de irrenunciabilidad. No tendría ningún sentido la protección del trabajador si el trabajador pudiera renunciar a sus derechos, ¿no? Justamente una fundamental protección que establece la ley es la imposibilidad del trabajador de renunciar a los mismos, si no, no tendría sentido. Y en el caso de que lo hiciera, que firmara por ejemplo un papel que dijera que renuncia a su indemnización o renuncia a su salario o renuncia a los derechos que le concede la ley de contrato de trabajo, esto no tendría ninguna validez. Hay que ver el artículo 12 de la ley de contrato de trabajo, cuando dice: será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos establecidos en esta ley, los estatutos profesionales y las convenciones colectivas de trabajo, ya sea el tiempo de su celebración o de su ejecución o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción. Como se ve, todo acto de renuncia a los derechos establecidos en la ley es nula. ¿Esto qué quiere decir? Que el trabajador no puede renunciar a reclamar a sus derechos. No, lo que no puede es renunciar a sus derechos. Pero bueno, a reclamar puede renunciar. De hecho, si por ejemplo se le paga menos de lo que corresponde, o no se le paga la indemnización y decide no hacer juicio, e incluso este juicio puede prescribir, porque con el paso del tiempo prescribe, de alguna manera está renunciando. Pero lo que no renuncia es a su derecho, está renunciando a la posibilidad de reclamar los mismos, pero siempre va a tener acceso a esa posibilidad de reclamación judicial de sus derechos, porque el derecho, por más que por un acto expreso se pueda afirmar la renuncia a los mismos, esta cláusula o esta nota que se puede realizar es siempre de carácter nulo. ¿A qué se puede renunciar además? Bueno, se puede renunciar obviamente al empleo. Una cosa es no renunciar a los derechos, no poder renunciar a los derechos, otra cosa sería no poder renunciar al empleo. No poder renunciar al empleo sería que el trabajo sea forzoso, uno seguiría estando obligado a trabajar. Y ya dijimos que el contrato de trabajo es un acto libre, o sea, trabajar es una acción libre y uno puede decidir si trabaja o no trabaja, o si da continuidad al vínculo laboral más allá de las consecuencias que de ello devengan.
¿Y hay alguna excepción a la irrenunciabilidad? Sí la hay. Y lo vemos en el artículo 15, cuando nos habla de los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios. Dice, los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios solo serán válidos cuando se realicen con la intervención de la autoridad judicial o administrativa y mediante resolución fundada de cualquiera de estas que acredite que mediante tales actos se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes. Es decir, que en caso de reclamación, ya sea administrativa o judicial, esto puede dar lugar a que las partes se pongan de acuerdo y que en ese caso el trabajador pueda renunciar a algún derecho siempre y cuando lo haga ante autoridad judicial o administrativa y con resolución fundada de que se han logrado una justa composición de derechos e intereses entre las partes. ¿Cómo se ha interpretado en la práctica esto? Bueno, hay derechos que a veces son litigiosos, pero que no son tan claros, como por ejemplo a veces cuando hay reclamos de horas extras, que no se puede acreditar claramente cuántas han sido las horas extras, o a veces no se puede acreditar debidamente la fecha real de inicio de la relación, y sobre todo cuando la relación ha sido registrada con posterioridad. Bueno, en estos casos donde los derechos son dudosos, pueden ser dejados de lado en un acuerdo de conciliación donde ambas partes se dan. Esa es la idea de la conciliación. La conciliación no es más que una concesión recíproca de las partes para llegar a un acuerdo. Lo que se busca es que haya un acuerdo y evitar de esa manera el juicio. Así se evita la conflictividad y se logra que el trabajador pueda percibir ya sea su indemnización o su reclamo de manera más rápida posible. Todos sabemos lo que tardan los juicios y bueno, las conciliaciones, ya sea administrativas o las conciliaciones previas en los juicios, resultan importantes y evitan el trámite judicial. Y ya dijimos que la regulación no es más que una intervención en el contrato de trabajo y se da a través del establecimiento de mínimos, de pisos mínimos de derechos de los trabajadores, debajo de los cuales no se puede pactar nada. Sí se puede pactar más. Si por ejemplo se establece un salario mínimo para la actividad, obviamente se puede pactar por encima, por ejemplo un salario superior para el trabajador. Lo que nunca se podrá pactar es por abajo. Entonces el problema está hasta dónde llega la posibilidad de renuncia de derechos de parte del trabajador. Si solamente se puede renunciar lo que está por debajo de ese piso o si se puede renunciar a derechos que estén por encima de ese piso, aunque impliquen una reducción de lo que ya el trabajador había adquirido. Por ejemplo, si se acordó un salario, no sé, de 500.000 pesos y el mínimo de convenio era 300 y se pacta un salario modificar el salario y pasar a un salario de 400, si esa rebaja salarial es posible. Bueno, ahí hay dos posiciones, de que nunca son renunciables los derechos adquiridos y en otro caso dicen que no son renunciables los derechos que estén por debajo del piso establecido. Bueno, más allá de la posición, lo que podemos entender es que existen mínimos inderogables, ¿no? Debajo de los cuales no se pueden pactar. Y toda cláusula que intente establecer condiciones por debajo del mínimo es nula. Esos mínimos inderogables, esos pisos mínimos de derecho, no son otra cosa que lo que denominamos el orden público laboral. Ese piso mínimo de derechos del trabajador que establece la legislación laboral. Y lo llamamos orden público laboral porque justamente son cuestiones que no pueden disponer las partes y que la ley los establece de manera obligatoria. ¿Basados en qué? Bueno, basados en el interés público. Esto que establece la Constitución Nacional a través del artículo 14 bis y a través de los convenios de la OIT que han sido incorporados con jerarquía constitucional
y que lo que buscan es proteger a la parte más débil de la relación, es considerado como una cuestión de interés público. Y es lógico, la gran mayoría de las personas son trabajadores y forman parte del mercado de trabajo, y es con el trabajo que logran el acceso a los bienes y servicios cotidianos, entonces, y necesarios para la vida. Entonces es el derecho laboral el que asegura que la prestación de trabajo se dé en condiciones dignas. Esta dignidad se logra protegiendo el trabajo y por ende protegiendo al trabajador. Y de ahí el interés público que se busca proteger a través de esto que llamamos el orden público laboral. Es importante destacar también el principio de realidad. Habíamos dicho que, bueno, que el contrato de trabajo es un contrato de realidad. De ahí el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de contrato de trabajo. Es decir, si advertimos que en la práctica se da una relación en favor de otro y bajo la dependencia de esta, se entiende que entre las partes hay un contrato de trabajo, más allá que el mismo se hubiera firmado o no. Lo que tiene que haber es la prestación efectiva de un trabajo voluntario en relación de dependencia. Entonces, de ahí la idea de contrato realidad. No hace falta suscribirlo, no hace falta ninguna formalización, basta que de hecho se dé esta prestación de trabajo, y de ahí esta presunción que solamente puede ser establecida, puede ser refutada en el caso de que se acredite que no existía entre las partes un contrato de trabajo. Eso también tiene incidencia, esta idea de contrato de realidad, en que muchas veces se disimulan en los contratos de trabajo con otras, o estableciendo o invocando otras figuras laborales como pueden ser el contrato de sociedad, ¿no? O contratos de aprendizaje, ¿no? Es lo que llamamos el fraude laboral. Las pasantías a veces se utilizan de esta manera, ¿no? Se las utiliza de manera anómala o fraudulenta, ¿no? Cuando en la realidad nosotros podemos ver que a pesar que se diga que dos personas son socios, o que puede haber una pasantía, en realidad hay un verdadero contrato de trabajo. Bueno, si se advierte una verdadera prestación de trabajo, una verdadera relación de trabajo, evidentemente hay un contrato de trabajo y judicialmente se puede convertir una relación que por más que se invoque como una relación de sociedad o como una pasantía, en un verdadero contrato de trabajo regido por la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces el principio de realidad tiene una aplicación práctica concreta y muy importante, que es proteger al trabajador y evitar el fraude. Esta presunción que establece el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo es casi indestructible, porque requeriría una prueba de muy difícil consecución para advertirse que existe una relación de dependencia, no existe un contrato de trabajo. Además, también esto lo tenemos que conectar con otro artículo de la ley que establece que el trabajo se presume oneroso, es decir, el hecho de una relación de verificarse una relación de trabajo, en principio habilita al trabajador a reclamar su salario por las prestaciones brindadas. Ya dijimos que la ley de contrato de trabajo no es aplicable al trabajo autónomo. Entonces, siempre cuando estábamos hablando de que el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, según dice el artículo 23, estamos diciendo cuando se verifique un trabajo de tipo subordinado. Siempre es difícil establecer situaciones que son complejas, ¿no? de trabajadores, especialmente en el caso de los profesionales liberales que facturan y que desarrollan a veces trabajos dependientes, pero que son presentados como trabajo autónomo, y que donde los trabajadores emiten una factura. Esto a veces incluso se hace voluntariamente. En el caso de los profesionales médicos es muy común que ellos mismos opten por
modalidades de trabajo que aunque sean dependientes, no sean registradas como trabajo dependiente. Tiene mucho que ver con la particularidad de la profesión. Y bueno, esto muchas veces ha llevado a litigios importantes de muy difícil resolución para determinar si algunas actividades pueden ser consideradas trabajo autónomo o trabajo dependiente. Por ejemplo, lo que ocurre con el caso de médicos que trabajan en consultorios de las clínicas. ¿Son trabajadores autónomos? ¿Son trabajadores dependientes? Son indudablemente formas de trabajo que a veces están un poco en el medio, porque si bien trabajan dentro de una clínica, a veces no es la clínica la que le da las órdenes, ni define los horarios, ni les asigna a los pacientes. Son los propios médicos los que tienen esa autonomía para fijar y regular sus condiciones de trabajo y lo único que se advierte es el uso del consultorio. Justamente en ese sentido, y a pesar de que, como dijimos, está suspendida la aplicación, el decreto también 70 del 2023, el DNU de este gobierno, intenta limitar un poco esta fuerte presunción que establece el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, estableciendo que no es aplicable a los profesionales que han emitido factura legal y se ha abonado la retribución por medios bancarios de acuerdo a las modalidades autorizadas legalmente. Esto lo que busca justamente es dar un poco más de certeza a los empleadores en situaciones donde las partes pactan registrar una relación como autónoma y luego el trabajador reclama derechos como si hubiera estado en relación de dependencia, y esto agrava mucho las indemnizaciones o crea indemnizaciones por despido que se incrementan sobre todo por las sanciones establecidas cuando estas relaciones no son registradas. Pero bueno, hoy esta parte del artículo está en suspenso porque ha sido suspendida por la ley, con lo cual la presunción que establece el artículo 23 sigue siendo muy fuerte y de muy difícil inaplicabilidad. Otro de los principios importantes a destacar es el principio de buena fe. ¿Qué quiere decir la buena fe? Bueno, que las partes deben comportarse como buen trabajador y como buen empleador. Acá nadie está pidiendo héroes, ¿sí? ni ser los mejores trabajadores ni los mejores empleadores, sino comportarse debidamente. ¿Y qué es comportarse debidamente? Y bueno, es lo que es cumplir la ley, cumplir el contrato de trabajo. Por ejemplo, el artículo 62 nos habla de la obligación genérica de las partes. Dice, las partes están obligadas activa y pasivamente no solo a lo que resulta expresamente de los términos del contrato, sino a todos aquellos comportamientos que sean consecuencia del mismo. Resultan de esta ley, de los estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo, apreciados con criterios de colaboración y solidaridad. Bueno, esto es muy importante, estos criterios, ¿no? Cuando hablamos de comportarse como buen trabajador o buen empleador, nos referimos, bueno, que el contrato de trabajo tiene que ejecutarse de manera colaborativa y ser solidario, tanto del trabajador respecto del empleador como del empleador respecto del trabajador. Ambas partes son fundamentales para el desarrollo del contrato. Y dice el artículo 63, las partes están obligadas a obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar el contrato, al ejecutarlo o luego de que se extinga el mismo o la relación de trabajo. Por otro lado, el principio de progresividad también es muy importante. Este principio implica que las protecciones establecidas para los trabajadores no deberían revertirse o limitarse o no deberían retroceder con el paso del tiempo. Y cuando hablamos del principio de progresividad, a diferencia de los otros principios, no es un principio que opera en el derecho individual del trabajo,
entre empleador y el trabajador, sino que es un principio del derecho internacional. Es un principio cuyo destinatario no son las partes del contrato de trabajo directamente, sino indirectamente, sino que son los propios estados. La idea es que los estados, no habiendo llegado a mejores condiciones de protección para los trabajadores, no empeoren esas condiciones. Esto es de mucha aplicación en los momentos que vivimos y en cada situación donde se plantean formas de flexibilización laboral que en definitiva lo que constituyen es un empobrecimiento o una búsqueda de limitar las conquistas que han tenido los trabajadores a través del tiempo, los derechos que les ha asegurado la legislación. Flexibilizar no es más que quitar derechos, quitar protecciones para los trabajadores. Y por ende el Estado no debería retroceder ni retrotraer en cuanto a las protecciones conquistadas, que deben ser, como lo dice el principio, progresivas, o sea, siempre deben tender a ampliarse y no a achicarse. El otro principio muy importante es el principio de igualdad. Ya vimos en la Constitución Nacional, bueno, sabemos que en el artículo 16 establece el principio de igualdad, ¿no? La idea de igualdad de trato, todos los habitantes son iguales ante la ley. Bueno, lo mismo ocurre con la ley laboral y ocurre en el desarrollo del contrato de trabajo, de la relación de trabajo, en el cual el empleador debe tratar a todos sus empleados sin hacer distinciones que no sean razonables, ¿no? Y evitar todo tipo de discriminación. Por eso hablamos de principio de igualdad y principio de no discriminación. Fíjense lo que dice el artículo 81 de la ley de contrato de trabajo, que establece: el empleador debe dispensar a todos los trabajadores igual trato en identidad de situaciones. Esto es muy importante porque dice en identidad de situaciones, obviamente. Si dos personas trabajan un tiempo distinto, no les va a pagar lo mismo. La idea es que no les pague lo mismo, sino que les pague de acuerdo al trabajo realizado. De hecho, el artículo 14 bis de la Constitución nos habla de igual remuneración por igual tarea. Y dice el artículo 81, se considerará que existe trato desigual cuando se produzcan discriminaciones arbitrarias. O sea, no es que no existen discriminaciones, sino cuando estas discriminaciones son arbitrarias, no tienen un fundamento. Cuando estas discriminaciones se basen en cuestiones sexuales, religiosas o de raza. Pero no, dice, cuando el diferente tratamiento responde a principios de bien común, como el que se sustenta en la mayor eficacia, laboriosidad o contracción a las tareas por parte del trabajador. Esto es siempre complejo porque a veces determinar cuál es la mayor eficacia, la mayor laboriosidad o contracción a las tareas es una cuestión subjetiva. Bueno, para asegurar el cumplimiento adecuado de este principio, la idea es que todas estas distinciones sean en base a criterios que sean objetivables. O sea, si uno va a pagar un mayor rendimiento o un mejor rendimiento de parte del trabajador, la idea es que esto siempre sea sobre tablas objetivas para que no se confunda con una discriminación arbitraria. Y obviamente se considera discriminatorio cuando esto se basa en razones que habitualmente son consideradas fundamentos de la discriminación, como puede ser cuestiones de sexuales, de religiosas, raciales y hasta políticas. Y esto puede dar lugar incluso al agravamiento de la indemnización por despido, porque se puede reclamar, además de la indemnización por despido, en el caso, por ejemplo, que sea un despido discriminatorio, al pago de una indemnización adicional para que busca reparar el daño o indemnizar el daño producido por este acto discriminatorio. También puede dar lugar a la restitución al trabajo del trabajador cuando se le ha efectuado por una cuestión o por un fundamento de los que habitualmente son considerados formas de discriminación. Esto puede llevar entonces a la reinstalación en el trabajo por parte del trabajador, ordenada por la justicia en el caso que el trabajador denuncie un acto discriminatorio. Esto se basa
en la propia ley de contrato de trabajo y en las leyes antidiscriminación, así como en las protecciones internacionales que establecen las convenciones de derechos humanos que han sido incorporadas a la Constitución y que prohíben el trato discriminatorio en diferentes situaciones. Por último, quisiera resaltar el principio de conservación. El principio de conservación está establecido en el artículo 10 de la Ley de Contrato de Trabajo y establece que en caso de duda las situaciones deben resolverse en favor de la continuidad o subsistencia del contrato. Es decir, si no tenemos en claro si el contrato ha culminado, el juez debe entender que el contrato sigue vigente. La idea es que los contratos de trabajos perduren en el tiempo. Fue un poco la idea clásica del derecho laboral entender como una forma de fomentar la estabilidad y la posibilidad de proyectar, de diseñar su proyecto existencial de vida por parte del trabajador, la idea de una previsión, ¿no? Y bueno, porque el contrato de trabajo no es simplemente la realización de un acuerdo de voluntades, sino es básicamente la forma de vida a partir de la cual el trabajador puede satisfacer sus necesidades, es el gran integrador social, el trabajo de alguna manera construye la subjetividad y requiere y es base para las nuevas tendencias nos marcan una idea de mayor incertidumbre, donde los trabajos duran mucho menos tiempo, no como ocurría anteriormente, donde muchas veces los trabajadores transitaban su vida y comenzaban su vida laboral y terminaban en el mismo lugar. Hoy es impensable casi que una persona pueda transitar toda su vida en el mismo trabajo, son pocos los casos que pueden ocurrir. Entonces esa idea del proyecto existencial de vida que se protege del trabajador de a poco se ha ido perdiendo. No obstante, este ideal persiste en la legislación y en la idea de estabilidad que se pretende asegurar con este principio de conservación y que está establecido en la Constitución Nacional cuando nos habla de la estabilidad del empleado público y la protección contra el despido arbitrario. Esa idea de protección contra el despido arbitrario es justamente la protección de la estabilidad en el ámbito del trabajo privado. Y si bien no es una estabilidad absoluta como ocurre en el empleo público, es una estabilidad a través de mecanismos como por ejemplo la indemnización por despido que buscan desincentivar la culminación del contrato por la sola voluntad del empleador. Bueno, con esto terminamos los principios y cerramos este video. Vamos ahora a continuar la unidad 4 en la clase que viene, ya de manera presencial. Así que les agradezco mucho. Hasta luego.